Vamos a ver, sin embargo, que a partir del año 2005, con base específicamente en acuerdos parlamentarios y otro tanto en leyes especiales, se ha venido irrespetando la propiedad privada por falta de la expropiación entendida como este haz de garantías. La expropiación, como veremos, ha pasado a, digamos, significar otra cosa en la práctica, pero digamos que este proceso arranca específicamente desde el año 2005. Desde ese año, a través de diferentes mecanismos que están en diferentes textos legales, por ejemplo, a través de rescates de tierras agrarias, de expropiaciones y de intervenciones de empresas, el Estado se ha venido apropiando de numerosos bienes de propiedad privada sin cumplir con las garantías de la expropiación. A partir de 2008, con base en algunos decretos ley y en leyes especiales dictados por la Asamblea Nacional, el número de expropiaciones, y se coloca acá entre comillas, ha ido en aumento y cada semana se anuncian nuevos casos. Es decir, no es infrecuente ver en los medios de comunicación, sino la activación efectiva de un nuevo procedimiento, de un nuevo caso de expropiación, al menos anuncios de potenciales expropiaciones. Fíjense que esto lo verán examinado con mayor detenimiento en alguna de las ponencias. No siempre se hace a partir de declaratorias de utilidad pública de interés social en leyes formales que han cumplido con el procedimiento de formación de la ley de acuerdo con la Constitución, sino que aparecen en acuerdos, digamos, sin forma de ley, aprobados por unas mayorías muy diferentes a las necesarias para las leyes ordinarias, en donde deberían estar previstas este tipo de declaratorias cuando son solamente declaratorias de utilidad pública de interés social. Si son, por el contrario, como en algunas leyes vamos a verlo, reservas de actividades económicas, ahí aún es peor la situación porque se requiere de una mayoría calificada, es decir, innegablemente tendría que seguirse ese procedimiento de formación de la ley. Entonces, recapitulando un poco de lo que he dicho, entre 1811 y 2005 al menos, cuando comenzamos a ver esta variación en lo que es la comprensión de la expropiación en el país, en atención a los valores superiores que inspiraron el proceso de independencia de Venezuela, tanto de la Declaración de los Derechos del Pueblo como la Constitución de 1811, reconocieron a la propiedad privada como un derecho fundamental y a la expropiación como una garantía de ese derecho. Desde entonces, en todas las constituciones de la República, con mínimas variaciones, se acogieron estas 6 garantías que ofrece la expropiación a toda persona afectada por un procedimiento de este tipo. Es decir, el Estado puede tomarlos, pero siempre y cuando cumpla con rigurosamente cada una de estas garantías. Y veíamos hace un momento de la lectura de este artículo 115 que la Constitución del 99 es una de las más avanzadas por la forma en que reconoce a la propiedad privada, incluso indica sus atributos esenciales, como derecho, y a la expropiación como una garantía de aquel. La Ley de Expropiación de 2002 regula con apego a la Constitución del 99 el procedimiento de expropiación por utilidad pública o interés social. Es decir, estas garantías, estas 6 garantías esenciales están reconocidas y correctamente desarrolladas en líneas generales en esta Ley de Expropiación, que además añade otras garantías que no derivan directamente del texto constitucional, pero que ofrecen mayor seguridad, mayor protección a los potenciales afectados por esta medida tan intensa sobre el patrimonio privado. Así hasta 2005 no hubo en Venezuela, al menos masivamente, al menos del modo en que hoy en día lo vemos, ni rescates de tierras, ni expropiaciones, ni bienes privados en las que no se haya aplicado la referida ley. Fíjense que en el caso de los rescates de tierras con vocación agraria, que es una figura que no está en la ley de expropiación, sino en la ley de tierras y desarrollo agrario, esta ley entró al ordenamiento jurídico venezolano con forma de decreto ley desde el año 2001. Pero esta ley, digamos, tuvo muchos problemas, todos recordaremos las dificultades de esa que enfrentó ese primer lote de decretos leyes en el año 2001, todos los problemas que generó el país. Pero además, algunos artículos de ese texto legal fueron declarados inconstitucionales en alguna sentencia por la Sala Constitucional, precisamente, entre otras razones, porque violaban el derecho de propiedad privada. Bien, esa sentencia de la Sala Constitucional con fuerza de cosa juzgada en el año 2005 fue abiertamente desconocida por la Asamblea Nacional cuando acomete la reforma en mayo de ese año, se publica, de esta ley de desarrollo de tierras y desarrollo agrario. Y básicamente lo que hace es reeditar, es decir, modifica algunos otros artículos, pero reedita, reincorpora esos artículos que precisamente habían sido declarados inconstitucionales por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en esta sentencia previa a 2005. Y es entonces en ese año donde coincide, en algunos casos con anterioridad a la reforma que estoy mencionando, pero se inicia, digamos, ese proceso masivo de rescates de tierras que, como ustedes verán en una de las ponencias del día de mañana,
parte de la premisa del no reconocimiento, en la mayoría de los casos, del derecho de propiedad privada sobre esas tierras agrarias. Ya mañana en esa ponencia veremos las razones por las cuales eso ocurre así. Lo cierto es que desde inicios del año 2005, la Asamblea Nacional dictó acuerdos singulares con declaratorias de utilidad pública o interés social, en los casos, por ejemplo, de estas empresas inactivas, de válvulas, de papeles, en esos casos donde lo que se quería era tomar la posesión, apropiarse de unas empresas particulares. Bueno, no se apeló a ninguna ley general, sino que a través de acuerdos parlamentarios sin forma de ley se comienza a andar este trámite de las supuestas expropiaciones. Y se procedió con base en esos acuerdos a tomar la propiedad. Es más bien a fines de 2005, ya una vez, digamos, publicada en Gaceta Oficial la reforma de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, y además con apoyo, también lo veremos mañana, en una interpretación muy cuestionable de la Ley de Tierras, Baldías y Ejidos, de algunos artículos de esa ley, el INTI específicamente inició numerosos procedimientos de rescates de tierras agrarias en posesión de particulares que, bien importante esto, se afirmaban ser propietarios de esas tierras. Por supuesto, al no reconocer la condición de propietarios, por diferentes razones, entre otras principalmente por no tener la cadena de títulos completa desde la adquisición actual de la propiedad hasta remontarse a 1848, ya verán mañana por qué esa argumentación, básicamente se decía, bueno, frente a ustedes no hay que expropiar, estas 6 garantías no proceden, de hecho ustedes lo que están es ocupando en muchos casos ilegalmente estas tierras que son propiedad del Estado y en consecuencia yo los puedo rescatar sin necesidad de seguir el procedimiento que está en la ley de expropiación y que sale del artículo 115 de la Constitución. En paralelo, esto es algo que arranca en 2005 y que ha continuado en los últimos años, pero en paralelo, sobre todo entre 2006 y 2007, se registraron múltiples casos de expropiaciones por acuerdos singulares y también de rescates de tierras. Es decir, no se contaba con leyes especiales, de hecho la ley de expropiación del año 2002 no aparece invocada en ninguno de estos casos en los cuales se procedió a partir de acuerdos singulares, no solamente, por cierto, de la Asamblea Nacional, sino también de consejos legislativos y de consejos municipales. Digamos que esta ley queda en un segundo plano, de hecho es prácticamente ignorada en la mayoría de los casos, incluso más recientes, de expropiaciones o de procedimientos llamados expropiaciones, de manera que las garantías que están en ella, más las que están en la Constitución, han quedado, digamos, relegadas en todos estos casos. Bien, desde 2008 entonces, en decretos leyes, ahora sí, desde, digamos, esta última ley habilitante que estuvo vigente, en decretos leyes y en leyes especiales, no solamente se hicieron declaratorias de utilidad pública e interés social, sino que también se reservaron actividades. Es el caso de las empresas siderúrgicas, el caso de las cementeras, el caso de las actividades conexas con las actividades primarias en materia de hidrocarburos y todo lo que es el suministro de combustibles líquidos en el país. Ahí no solamente hay declaratorias de utilidad pública, sino que también hay reserva de actividades, es decir, se excluye la posibilidad de libre iniciativa y el Estado, bajo un régimen de monopolio, básicamente asume esas actividades para prestarlas él directamente. Ejemplos de estas declaratorias, no tanto de las reservas, podemos encontrarlas en el Decreto Ley de Seguridad y Soberanía Agroalimentarias, hoy día en la Ley del INDEPAVIS, que recientemente fue objeto de una reforma, ya no es decreto ley. Y en cuanto a las reservas, como les mencionaba, podemos encontrarlas tanto en el Decreto Ley de Reserva de Actividades Siderúrgicas, en el de Reserva de Actividades Cementeras, las de transporte de combustibles y actividades conexas con actividades primarias de hidrocarburos. En todas estas leyes se hicieron dos cosas, se reservaron actividades y también se incluyeron declaratorias de utilidad pública e interés social, no para la ejecución de obras, no para la ejecución de políticas, como se verá más adelante, sino específicamente con la intención de tomar posesión, apropiarse de las empresas que ya estaban operando en esos sectores que pasaron a quedar reservados.